Al fin una preciosa zona de pesca cerca de casa. Me llamo Bob Nadd y he sido 4 veces campeón del mundo de pesca. Y aunque he recorrido lugares magníficos por todo el país, moverse en territorio conocido siempre es un aliciente. Es curioso, cuando se tiene la fortuna de poder pescar por todo el mundo, es fácil olvidar lo que siempre ha estado junto a tu hogar. Pero les diré algo. Cuando se trata de la pesca, nada debe darse por supuesto. Mi corazón aún se acelera cuando llego a un lago o a una ribera. Al fin y al cabo, la pesca ha sido la pasión de mi vida y siempre hay nuevas especies con las que encapricharse. Sin embargo, hoy busco a una de mis favoritas, la brema. Pescando con Bob Nadd. El embrujo de la brema. El invierno se ha adelantado. Ayer había 5 centímetros de nieve, aunque estamos a finales de otoño. Sopla un gélido viento del noreste, así que buscaré un lugar a sotavento. Al menos estaré caliente y puede que los peces también prefieran más calor. Hoy voy a pescar en un lago bastante profundo. Llega a 3,5 metros. Voy a usar una caña enchufable de Cub para ganar precisión, porque por la zona que voy a cebar y con este tiempo difícil, mejor delimitar la zona. Utilizaré 2 cañas de 11 y 14 metros y echaré engodo con la esperanza de atraer una brema. En estas aguas abundan las bremas, ejemplares jóvenes y adultos. Tampoco escasean los grandes rutilos. Supongo que hoy pescaré un poco de todo. A pesar del frío, me muero por comenzar. Sé que algo voy a pescar. Voy a por mi equipo. El plan de batalla. Los peces necesitan alimentarse aunque el agua esté tan fría, así que tengo que atraerlos a la zona de pesca. Empezaré con algunos pellets para carpas de 2 milímetros. A las bremas les encantan. Me bastará con unos cuantos bien comprimidos. Y también tengo algunos gusanos y pinkies, diferentes cebos, y he preparado un poco de engodo para bremas, de modo que lanzaré una bola si logro compactarla. Si observan su interior, verán que contiene pinkies y pellets. Esta caña enchufable será mi ariete. Con ella se puede cebar con gran precisión. Pongo una bola de engodo y algunas larvas para que se hundan tras ella y atraigan a los peces. En aguas profundas, una caña larga es ideal. Puedo llevar el cebo a mayor distancia y al utilizar el mismo equipo sé que mi anzuelo está exactamente en el lugar en el que he dejado esta bola. Allá va. Buscad una referencia en la otra orilla para no cambiar de posición. Soltad allí el cebo esparciendo un poco las larvas. Seguirán moviéndose en el agua y atraerán a más peces. Y ahora al ataque. La caña será mi espada. Empezaré con un asticot. Se anzuela longitudinalmente, no muy profundo, para que siga retorciéndose. Es un incentivo para el pez. Y aquí es donde la enchufable es indispensable. Puedo colocar el anzuelo justo sobre la bola de engodo. Con una referencia en la otra orilla es más fácil acertar. Una vez que el pez comienza a alimentarse en la zona de cebado, conozco exactamente su posición.
Es fundamental. El cebado es siempre la fase más importante de la pesca en agua dulce. Lo dejaré caer unos 10 centímetros bajo la superficie. El pez estará muy cerca del fondo, que es donde está ahora la larva, junto a la bola de engodo. Así que doy un poco de línea hacia el fondo, donde está la larva. Sopla una ligera brisa de la izquierda, así que el flotador se desvía hacia mi derecha. Hay que impedírselo. Y llega una picada, y con ella el pez, si puedo sacarlo. No esperaba que picaran tan pronto. No creo que sea una brema. No lo parece. Apuesto a que es un viejo rutilo. Suelen ser los primeros en llegar. Lo cierto es que no esperaba pescar nada tan pronto. Acabo de cebar y ya tengo uno. ¿Pueden creerlo? Un rutilo espléndido. Acerqué el asticot a la zona de cebado para conseguir un poco de movimiento. Y miren qué rutilo. Magnífico, y con el gusano aún en la boca. Perfectamente enganchado. Pesará cerca de 200 gramos. Me encantan los rutilos, pero hemos venido a pescar bremas, aunque es un buen comienzo. Con más cebado, las bremas llegarán. Es una delicia estar de vuelta en los lagos de Barford, una pesquería bien surtida, situada en este remanso en el corazón de la Anglia Oriental. Es un lugar bello y sereno en el que puedes liberarte y disfrutar de un plácido día de pesca, a no ser que vengas durante un campeonato, cuando hay más ajetreo. De cualquier modo, la experiencia será realzada por estos paisajes que emanan vida salvaje. Y en lo que respecta a las capturas, está lleno de bremas de gran talla y se encuentran carpas de todas las variedades, así como rutilos, escardinos, tencas y cachos. El paisaje puede parecer demasiado llano, pero está cerca de la milenaria ciudad de Norwich y las puestas de sol son increíbles. Es una estampa perfecta de Norfolk, un rincón ideal para disfrutar de lo que más amo, la pesca. Intentémoslo de nuevo. Antes funcionó. Un asticot siempre es la mejor manera de romper el hielo. Un ligero anzuelado y luego lo soltamos sobre la zona de cebado. ¡Qué comienzo! Un pez directo a la red con este frío. Aunque hace sol, así que la pesca es confortable. Es solo que el agua helada ralentiza las cosas. Han picado. Mientras decía que sería lento el flotador, ha dado un toque. Hay un pez ahí. Miren. Pueden ver cómo lo intenta. Pero no se ha ido, así que le daré tiempo. Aún no. El pez lo ha tocado, pero no ha mordido. Ahora lo tengo. ¿Será una brema? No creo. Parece más pesado. Tal vez un rutilo grande. Realmente he esperado mucho con este grandullón. Una buena tregua antes de atacar. Creo que es un rutilo. Solo lo he visto un momento. Un rutilo. Un gardí. No. Un rutilo.
El viejo Bob ya no reconoce a sus peces. Es un gardí. Tiene el labio superior hundido, probablemente atacado por un cormorán. Pero una buena pieza. Gardí, no deberías estar aquí. Un par de jugosos asticots servirán. Traedme alguna brema. Me temo que con esta temperatura las bremas todavía no han salido a alimentarse. Siempre son las últimas en comer. A ver si estas larvas atraen a un pez mayor. Parece un buen pez, pero ¿qué será? Me encuentro en Norfolk, en los legendarios lagos de Barford, a la caza de una brema bien fresquita. ¿Qué será? ¿Una brema? No, acabo de verla un segundo y es un precioso rutilo. Realmente creí que sería una brema, viendo cómo se resistía. Pero es un rutilo espectacular. Pesa casi medio kilo. Más que cualquier brema. Miren esto, un ejemplar perfecto de rutilo. Miren qué aletas rojas. Se ha llevado un par de suculentos gusanos. No es una brema, pero sí una captura memorable. Y esta parece aún mejor. Le he dejado un poco de línea para que nade. A veces la mejor pieza ni se fija en el cebo. He soltado hasta 14 metros y medio. ¿Será una brema? Esta vez creo que sí. Una brema joven o adulta. Pero es verdad que también abundan por aquí unos rutilos enormes. Vamos a recoger suavemente. Quizás sea un rutilo gigantesco. Vaya, pues ni lo uno ni lo otro. Se trata de un híbrido entre brema y rutilo. Un cruce. Parece una cría de brema. ¿Ven este pliegue? Pero creo que tiene algo de rutilo. ¿Por qué poco? Un pez fantástico. Permítanme que les muestre el aparejo con el que intento pescar esa brema. Tengo un anzuelo del 16, fino, para gusano. El bajo de línea mide unos 30 centímetros. La línea es high-tech, de 1,2 milímetros, con una resistencia cercana a 1 kilo. Y si se fijan aquí, tengo un pequeño nudo para unir el bajo de línea a la línea principal. Un pequeño plomo del 10 justo sobre el nudo y otro plomo 10 centímetros más arriba también del 10. Y estos son los plomos drop shot. Son los plomos de cola que me indican si un pez ha mordido el cebo. La línea principal es del 0,14, un poco más gruesa para que resista 1 kilo o 300. Como hace frío, he dejado bastante distancia entre el anzuelo y la oliva. Si se fijan,
Hay casi 1 metro de distancia, lo que no está mal. La oliva pesa 1,5 gramos y está anclada en su posición con una pieza de carbono para poder desplazarla. Si se pone difícil, puedo moverla hacia arriba. Y aquí está el flotador, de 1,5 gramos. Muchos flotadores pesan un poco más de lo que dice el fabricante, como en este caso. Pero este flotador es perfecto para mi oliva y mis plomos. Tiene una quilla de carbono y una antena. La antena es de alta visibilidad, que refleja bien la luz. Todavía recibimos luz solar y hay que aprovecharla. Hay unos 90 centímetros de línea entre el flotador y la punta de la caña. Y tengo un elástico del 6. Perfecto para pescar desde bremas a cualquier pez por debajo de 2 kilos. Es más que suficiente para peces pequeños, pero lo bastante potente para controlar a los peces más grandes. Y aquí hay un pequeño conector, así que se trata de un montaje sencillo. Una oliva, 2 plomos y un anzuelo, y ya podemos pescar cerca del fondo, a la caza de una brema. Bueno, la doble ración de gusanos funciona. Tengo algunos peyes por si sirven de ayuda, pero están mordiendo las larvas, que siempre funcionan en días difíciles. El problema es que cada vez que vengo, nunca sé qué voy a pescar aquí. Pero siempre vuelvo. Hoy hemos encontrado buenos peces, así que el cebado es bueno. Justo cuando esperas encontrarte cara a cara con un pez... ¿Qué es esto? Parece otro estupendo rutilo. Sí, lo es. Es increíble lo rápido que han acudido hoy los peces con este frío, pero siguen alimentándose y cuando los coges te das cuenta de lo fríos que están. Miren esto, el anzuelo se ha soltado. Esto sucede a menudo con anzuelos sin muerte. Se sueltan fácilmente. Estos peces están en buena forma y son preciosos. Cerca de 200 gramos. ¡Qué preciosidad! Aunque las bremas se han extendido a toda Gran Bretaña, el chasquido de sus mandíbulas al cerrarse sobre el cebo es inconfundible. La brema ha demostrado ser una de las especies más productivas para las pesquerías, por lo que se las cría en abundancia. Pero también pueden encontrarse ejemplares salvajes en ríos y embalses. Curiosamente, las bremas han desarrollado predilección por las cosas dulces, lo que resulta interesante a la hora de escoger un cebo. Aditivos como el brásem o la melaza en la mezcla de cebado funcionarán a las 1000 maravillas. Las asticots, las lombrices y el maíz son perfectamente válidos, ya que este pez responde bien a los cócteles de distintos cebos. Así que den rienda suelta a su creatividad. Ahora bien, les garantizo que una vez hayan pescado una brema, los enganchados serán ustedes. Este parece mejor. Brema o rutilo. Un pez estupendo. Mejor traerlo poco a poco. Aquí nunca se sabe lo que picará. Parece una brema. Pero acaba de quedarse inmóvil. Eso es indicativo de la presencia de peces más grandes en la zona. Despacio. ¿Qué será? Una brema. Parece un ejemplar joven de brema. De menos de medio kilo. Me imaginaba que llegaría alguna. Es hermosa.
Ha venido a por los gusanos. Lo que es típico de las bremas. Suelen ir directas al cebo. Contemplen un ejemplar típico. Pesa alrededor de medio kilo y busca alimento. Fíjense en esta característica zona hundida de la cabeza. A veces se las llama pez platica por su apariencia. Dorso oscuro, vientre plateado y aletas negruzcas. Y bien, tenemos a una joven brema de algo más de medio kilo de peso. Una brema, al fin. El ocaso se acerca, así que esta será la última captura del día. Creo que es otra brema. Ha empezado a alimentarse aprovechando que la temperatura del agua ha subido un poco, pero casi no queda luz. ¿Pueden creerlo? Es otro rutilo. Creí que sería otra brema. Pero es un soberbio rutilo. Oh, no. Acabo de verlo. Es un escardino como el de antes. Pero es demasiado tarde. Nos quedamos sin luz. Los peces se quedan. Pero para nosotros es hora de volver a casa.